Tengan en cuenta que este webinario está siendo grabado y estará disponible más adelante. Todos los participantes registrados recibirán un email cuando la grabación esté disponible. Además, también deberían haber recibido un email del Consejo Nacional de Jueces del Tribunal de Menores y Familias con una guía con las diapositivas de este webinario. Al final de este webinario publicaremos en el chat un enlace para la evaluación post-webinario. También recibirán un email con la información sobre esa evaluación. Completen la evaluación y envíenos comentarios sobre el evento de hoy para que podamos planear nuevos webinarios y capacitaciones. Queremos agradecerle a la Oficina sobre Violencia contra la Mujer, OVW, ya que este webinario se realizó, en parte, gracias a las subvenciones de 2 proyectos de la OVW. Las oradoras de esta presentación declaran que no hay conflictos de intereses y, como beneficio por ser miembros de la IAFN, pueden recibir 1.5 horas de contacto de formación continua en enfermería. La IAFN es un proveedor de educación nacional continua aprobado por la Comisión de Acreditación del Centro de Acreditación de Enfermeros de Estados Unidos. Para obtener los créditos por esta actividad, los miembros de la IAFN deben asistir a toda la sesión y completar la evaluación post-webinario. Los miembros que asistan y completen la evaluación recibirán un certificado de crédito de formación continua en enfermería. El resto recibirá un certificado de finalización, disculpen. Ahora presentaremos a las oradoras. Como ya indiqué, mi nombre es Angelita Olowu. Soy especialista en enfermería forense de la Asociación Internacional de Enfermería Forense IAFN. También brindo asistencia técnica y capacitación para la organización y trabajo en varios de nuestros proyectos subvencionados. Me gustaría dejar que Cynthia se presente. Hola a todos, soy Cynthia Totten de Detención Justa Internacional. Soy directora ejecutiva adjunta de la oficina de Washington, D.C. En JDI dirijo el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica, apoyando el trabajo de coaliciones estatales, tribales y duales contra la agresión sexual y de programas de defensa de víctimas, funcionarios penitenciarios y administradores de fondos de todo el país, para garantizar que los sobrevivientes encarcelados tengan acceso a servicios en caso de crisis. También trabajo con centros penitenciarios para adoptar políticas que protejan a los prisioneros del abuso sexual y que cumplan la ley de eliminación de la violación en las instituciones penitenciarias. Me alegra estar aquí. Gracias, Angelita. Gracias, Cynthia. Marion, ¿te gustaría presentarte? Sí, gracias, Angelita. Buenas tardes. Me llamo Marion Morgan. Soy directora asociada del Centro de Recursos PREA, PRC. También soy auditora certificada de PREA. Entré al Centro de Recursos PREA en el 2014. Luego de trabajar por 3 años como directora coordinadora de PREA en el Departamento de Penitenciarias de Wisconsin. Antes de eso, fui oficial de policía. La mayoría del tiempo trabajé como investigadora, investigando delitos, como delitos sexuales, estrangulación, homicidio, y también trabajé en la unidad de narcóticos, en investigaciones complejas de narcóticos. Y mi pasión siempre ha sido la seguridad sexual. Así que estoy contenta de estar aquí y estoy entusiasmada por esta presentación. Mónica. Buenas tardes a todos. Soy Mónica DiGiandomenico. Soy especialista senior de programas en el Centro de Recursos PREA Nacional. Trabajo principalmente con el programa de entrenamiento práctico que capacita a los auditores PREA del Departamento de Justicia. También ayudo en la División de Capacitación y Asistencia Técnica del PRC. Tengo 10 años de experiencia en investigación penal y civil y obtuve mi título de magíster en ciencia forense con especialidad en investigación de escenas del crimen de la Universidad George Washington en el 2012. También soy auditora PREA de adultos y menores certificada por el Departamento de Justicia y estoy contenta de estar aquí hoy. Gracias, Marion. Gracias, Mónica. Siempre me emociona estar con ustedes. Y gracias, Cynthia, también. Tu cara no aparece en la pantalla. Gracias por estar aquí. Veamos los objetivos de aprendizaje. No los voy a leer todos, pero quiero indicar que estos son los objetivos de aprendizaje que cubriremos en el webinario de hoy. También quisiéramos mencionar que en el webinario haremos referencia a normas PREA pertinentes. Tengan en cuenta que las normas PREA se consideran la base
o al menos los requisitos mínimos. Pero se espera que al menos se cumplan esos requisitos mínimos o esas normas, y el objetivo debería ser superar esas normas. Uno de los objetivos de esta presentación es aumentar su conocimiento sobre el proceso de respuesta ante el abuso sexual de sobrevivientes encarcelados y la función de usar buenas prácticas en esa respuesta. Al finalizar cada uno de los casos, ustedes podrán agregar las preguntas que tengan sobre cada estudio de caso en el cuadro QIA, el cuadro de preguntas y respuestas que les presentamos al comienzo del webinario. Ese cuadro está ubicado en sus controles de Zoom. Les pedimos que escriban sus preguntas sobre los casos de estudio en ese cuadro. Hacemos esto porque luego del webinario, la IAFN, Detención Justa Internacional y el Centro de Recursos PREA nos reuniremos y compilaremos todas sus preguntas, las revisaremos, redactaremos las respuestas y se las enviaremos a ustedes en la guía de preguntas y respuestas que elaboraremos al finalizar el webinario. Tengan eso en cuenta durante el webinario. Mientras revisemos los estudios de caso, les recordaré que deben escribir sus preguntas en el cuadro. Les cederé la palabra a Cynthia y a Mónica y ellas les hablarán sobre terminología. Estupendo, gracias, Angelita. Antes de comenzar con la terminología, quería hacer un comentario general y decir que se debe usar lenguaje que hace énfasis en la persona. Así que durante el webinario nos oirá usar términos como, por ejemplo, interno, pero también usaremos términos como sobreviviente encarcelado. Y cuando hablemos de sobrevivientes encarcelados que son transgénero, utilizaremos el término persona transgénero o sobreviviente transgénero en lugar de la transgénero. Hacemos esto porque el lenguaje es importante e intencionalmente utilizamos un lenguaje que está en sintonía con la misión de nuestras tres organizaciones, y el lenguaje que usaremos destaca la dignidad y la humanidad de cada persona y reconoce que una persona puede ser recluso y víctima de un delito a la vez. No son identidades mutuamente excluyentes y que cada sobreviviente de una agresión sexual, sin importar dónde esté ni su vínculo con el sistema de justicia penal, merece sanar y recibir atención informada sobre el trauma. Mónica, ¿quieres hablar un poco de los términos? Me encantaría, gracias, Cynthia. Queríamos ofrecerles un poco más de contexto sobre el contenido de este webinario. Las siguientes diapositivas muestran terminología y definiciones que nos ayudarán a entender los casos que presentaremos hoy. Siguiente diapositiva. No las leeremos todas, pero los animamos a que los consulten como guías si las necesitan cuando revisemos los estudios de caso. En esta diapositiva les ofrecemos información adicional sobre la terminología de escenarios específicas que utilizaremos en los estudios de caso. En el webinario de hoy participan varios profesionales de distintas disciplinas que podrían estar menos familiarizados que otros con algunos de estos términos, y queríamos asegurarnos de ofrecerles el contexto necesario para que puedan entender los escenarios que describiremos en el webinario. Comenzaremos con la definición de abuso sexual que figura en la norma PREA 115.6. Y es importante que conozcamos las definiciones PREA de abuso sexual para poder entender nuestras responsabilidades como encargados de la respuesta inicial en incidentes de abuso sexual en confinamiento. Tomamos esta definición de las normas PREA y las definiciones se aplican a un incidente de abuso sexual entre internos o un incidente en el que un miembro del personal voluntario o contratista abusó sexualmente de un interno. En las siguientes diapositivas ofreceremos más detalles sobre estas definiciones de abuso sexual. Esta diapositiva y la siguiente proporcionan detalles adicionales sobre el vocabulario de las definiciones de abuso sexual de las normas PREA. Y no las leeremos de nuevo, pero los animamos a que las consulten si tienen dudas porque se relacionan con escenas importantes que revisaremos hoy.
No proporcionamos las definiciones de acoso sexual ni de voyeurismo, porque hoy solo nos vamos a enfocar principalmente en el abuso sexual. Pero si también quieren entender esas definiciones, también aparecen en las normas 115.6. Y antes de comenzar, queríamos remarcar la importancia que tiene establecer alianzas con proveedores comunitarios de servicios y que esa es la manera óptima de cumplir los requisitos de las normas PREA y de satisfacer las necesidades de los sobrevivientes encarcelados. Las siguientes diapositivas proporcionan información sobre las normas que se relacionan directamente con el nivel de servicios para víctimas que los centros penitenciarios deben proveer y coordinar. Según la estructura y la ubicación del centro penitenciario, los colaboradores son esenciales para brindar esos servicios. Y esos colaboradores pueden pertenecer a organizaciones estatales, municipales o locales. Alentamos a los centros penitenciarios y a las organizaciones comunitarias a buscar nuevos colaboradores o a buscar maneras de fortalecer o expandir las relaciones existentes con sus proveedores comunitarios de servicio. Estupendo. Y solo para hablar de nuevo un poco sobre la importancia de estas relaciones, todas las siguientes diapositivas proporcionarán un breve resumen de la importancia y los beneficios de formular los tipos de alianzas a las que se refiere Mónica para promover el acceso a servicios para víctimas. Una de las principales cosas que hay que tener en cuenta, y no siempre son fáciles, hablaremos un poco de eso hoy, es aprender las formas de operar del otro, comprender el lenguaje y la cultura del otro, y hablar sobre los roles y las responsabilidades de cada uno de los colaboradores abiertamente. A medida que avancemos en el webinario, creo que notarán que gran parte del éxito en el campo en el momento, en el examen forense, se deberá al trabajo previo y a la preparación que se hace con antelación, en la que los colaboradores se unen y hablan sobre las expectativas. ¿Cómo definimos distintos términos? ¿Cómo enfrentamos este trabajo? ¿En qué punto se superponen nuestros objetivos sobre seguridad sexual? Así que hablaremos sobre maneras de concretar eso, pero tengan en mente ese tema global mientras avancemos. Gracias. Y con cada relación hay obstáculos, así que deben anticipar y planear cómo enfrentar esos obstáculos potenciales. Deben estar presentes en su equipo de respuesta a agresiones sexuales, SART, o en su equipo multidisciplinario, lo que esté disponible en su comunidad. Y si no cuentan con uno en su comunidad, es muy importante trabajar en equipo para crearlo. Deben usar esa plataforma para discutir los desafíos y vacíos que hay en la actual respuesta para los sobrevivientes encarcelados. No deberían reunirse solo para resolver problemas, también deberían tomarse el tiempo de aprender más sobre cada organización del equipo. Como escucharon en la diapositiva anterior, tómense el tiempo de conocer los roles y las responsabilidades de las agencias que son parte de esta respuesta. Consideren cuáles son las fortalezas y las capacidades de cada organización. Escucharon a Cynthia hablar de objetivos. Revisen esos objetivos, revísenlos para cada organización y luego comparen. Hay organizaciones involucradas que reflexionan o hay algunas que necesitan apoyarse en otras. Es importante considerar eso. También deberían pensar en los recursos. ¿Qué recursos ya están disponibles específicamente para sobrevivientes encarcelados? ¿Hay recursos con los que no cuentan? ¿Hay algo que ustedes podrían desarrollar de manera colaborativa y ofrecerlos para su comunidad o para su estado? Si ustedes están limitados, puede haber otras áreas en su estado que también están limitadas y podrían crear algo para compartir. Todo esto da lugar a la interacción y a la comunicación que permite establecer una base para planificar los siguientes pasos y para evaluar sus procesos. Paremos un momento para hacer una encuesta rápida. ¿Cuántos de ustedes creen que sus centros ya han establecido alianzas como estas? Les doy unos minutos para que puedan escribir sus respuestas.
Entonces, hasta ahora, hay un 60% de ustedes que dice sí, un 28% dice quizá y un 11% dice no. Saben que no tiene ninguna en este momento. Entonces, analizando eso en las respuestas, especialmente los que respondieron quizá o esto es algo que definitivamente pueden analizar. ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos establecer esas relaciones y crear esas alianzas? ¿Tenemos un SART o un equipo multidisciplinario que podríamos crear o que podríamos mejorar? Y si lo tienen y no son parte del equipo, ¿cómo se involucran? Y para otras disciplinas, ¿cómo nos aseguramos de que estén involucrados quienes deben estarlo para ofrecer una respuesta apropiada? Mónica, Marion, Cynthia, ¿quieren agregar algo a esa pregunta antes de que avancemos? No, solo soy Cintia, que alguien escribió en el chat que podrían mejorar. Pienso que esa es la otra pregunta que todos deberían analizar durante el webinario. Para los que dijeron, sí tenemos alianzas como estas, piensen de qué manera podrían mejorar y fortalecer sus alianzas a largo plazo. Definitivamente. Angelita, soy Marion. Yo también los alentaría a pensar en general sobre quién debería estar involucrado. La mayoría de los ART comunitarios tienen fuerzas de seguridad, tienen médicos forenses, tienen defensores. Les pedimos que consideren incorporar profesionales penitenciarios a ese SART después. Podrían buscar otros especialistas forenses, por ejemplo, un odontólogo forense, alguien que haga trabajos odontológicos. Muchas veces, en casos de abuso sexual en custodia o afuera, hay mordeduras. Podrían buscar otros expertos forenses para identificar y estar informados de su SART para poder crear el equipo más robusto posible para responder a abusos sexuales en confinamiento. Gracias. Gracias, son muy buenos puntos. Gracias a las dos. Ahora nos detendremos unos minutos para asegurarnos de que todos estamos de acuerdo sobre el propósito del examen médico forense. Es muy importante para nosotros, espero que estemos de acuerdo. Aunque hablamos sobre sobrevivientes encarcelados, tenemos que tomar en cuenta que son sobrevivientes. Se merecen exactamente el mismo examen forense. El examen tiene el mismo propósito que para cualquier otra persona de la población general que se presenta para un examen médico forense. El propósito será ofrecer atención médica y tratamiento para ese paciente. Yo soy enfermera, si lo recuerdan, soy especialista en enfermería forense y para mí ese es un paciente. Así que mi objetivo es poder ofrecer la atención médica y tratamiento a mi paciente. Evaluaré y trataré las lesiones que identifique, atender las quejas que me presente. Aunque no lo vea con mis propios ojos, pero me dicen que sienten dolor o me dicen que ocurrió algo y que sintieron dolor o sangraron, trataré esa lesión. Siempre existe la posibilidad de recabar pruebas forenses, evaluaré y trataré las ETS, haré un análisis de embarazo y analizaré si hay otras secuelas en cada paciente. Haré planes post-agresión por seguridad. Eso significa que trabajaré con el equipo que acabamos de mencionar. Trabajaré con ese equipo para asegurarme de que ese paciente esté a salvo durante el examen, que esté a salvo cuando regrese, y cómo podemos trabajar juntos para asegurarnos de que están a salvo cuando no están conmigo, cuando vuelvan al centro penitenciario y tengan que volver a ese entorno de encarcelamiento. ¿Cómo podemos trabajar juntos para asegurarnos de que logremos esto? Mónica, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias, Angelita. Una de las cosas que quisiera destacar es que muchas de las normas PREA están interconectadas. Vale la pena mencionar que incluimos una nota en la parte inferior de la diapositiva que ofrece una lista de las normas PREA que se relacionan directamente con la respuesta a incidentes de abusos sexuales en sobrevivientes encarcelados y el propósito y la importancia del examen médico forense.
Estupendo. Iba a hacer un comentario con relación a la pregunta sobre el defensor de la víctima calificado. La norma 115.21 habla del defensor de la víctima como quien proporciona apoyo en lo relacionado con el examen médico forense. Pero también se refiere a un miembro calificado del personal del centro y a un miembro calificado del personal de una organización comunitaria, lo que implica que en instancias las que un defensor de un programa local de ayuda a víctimas en crisis por violación no está disponible, el centro puede recurrir a un miembro calificado del personal del propio centro penitenciario o a un miembro calificado del personal comunitario. En cualquier caso, esta persona debe haber sido evaluada para saber si puede ejercer este rol y debe haber recibido capacitación sobre agresión sexual y sobre exámenes forenses en general. Y agrego que no se debe forzar a nadie a ser voluntario para cumplir este rol. No hay que imponerle esta tarea a nadie. Debería hacerlo alguien que esté interesado y que se sienta cómodo realizando esa tarea debido al conflicto obvio que le podría generar cumplir este rol. Mónica y Marión. Estupendo. Ahora vamos con la parte central de la presentación. Empezaremos con el primer escenario de estudio de caso, que será un incidente de abuso sexual entre internos. Era una tarde de fin de semana en la cárcel municipal John Doe. La oficina de registros estaba muy concurrida y el calabozo estaba casi completo. Trajeron a Frank por cargos de huerto y era la primera vez que entraba a la cárcel. Metieron a Frank en el calabozo con muchas otras personas. Frank evitaba hacer contacto visual con todos, encontró un lugar para sentarse en la esquina del calabozo, detrás de la pared del baño. Otro detenido lo miraba y se acercó a él lentamente. Frank evitó hacer contacto visual e intentó ignorarlo. El otro hombre se acercó más a Frank, lo que hizo que Frank se parara. Inmediatamente después, el hombre inmovilizó a Frank contra la pared y le tapó la boca con la mano. Con la otra mano, el hombre agarró el pene y el escroto de Frank por encima del pantalón. Frank miró desesperado para todos lados buscando ayuda, pero no pudo decir nada porque tenía la boca tapada. Algunos de los internados estaban durmiendo, otros estaban hablando. De pronto el hombre soltó a Frank y se fue al otro lado del calabozo. Frank se desplomó en el piso. 2 días después, Frank estaba en su unidad habitacional asignada y le dio una nota al oficial a cargo de su unidad que decía, «Alguien me tocó». Para que puedan entender el escenario y puedan identificar fácilmente el rol y las responsabilidades de las diferentes partes involucradas en una respuesta coordinada, las describimos en cada diapositiva según el rol. Tengan en cuenta que no aparecen en orden cronológico. Cuando se hace una acusación, como ya sabemos, hay varias cosas que pueden suceder a la vez. Es muy importante que haya comunicación continua para poder identificar y documentar la respuesta. Veamos las responsabilidades del encargado de la respuesta inicial, en este caso el oficial de la unidad. El oficial recibe y lee la nota que dice, «Alguien me tocó». El oficial sabe que debe hablar con Frank y averiguar qué pasó. Entonces el oficial saca a Frank de la unidad, lo lleva al pasillo y le pregunta, «¿Qué pasó?». Frank le explica al oficial lo que ocurrió cuando lo registraron 2 días antes y describe al abusador, que era otro interno, y le dice que ocurrió cuando estaba en el calabozo antes de que lo ingresaran a la cárcel. El oficial obtiene suficiente información de Frank para decidir cómo proceder. Debemos señalar que el trabajo del primer oficial que interviene no es investigar, sino obtener suficiente información sobre el incidente para garantizar la seguridad del sobreviviente y preservar las pruebas. Entonces, el oficial lleva a Frank a una sala de interrogatorio privada cerca de la unidad.
El oficial le pregunta a Frank si se cambió la ropa desde el incidente y Frank explica que la agresión ocurrió cuando todavía tenía su ropa. Me gustaría aclarar que la ropa que tenía Frank cuando ocurrió el abuso está en la sala de pertenencias y no es la responsabilidad de este oficial proteger esa prueba. El investigador es quien conseguirá y guardará la ropa que tenía puesta Frank cuando lo registraron los 2 días atrás. Luego el oficial le preguntó a Frank si bebió, comió, se cepilló los dientes o se bañó. Frank le explica que comió, que bebió algo, que cepilló los dientes y se lavó la cara, pero que no se duchó. Luego, el oficial notifica al jefe de guardia, que es el supervisor a cargo, sobre la denuncia de abuso sexual que recibió. Bueno, ya tenemos la base, tenemos la información sobre la acusación y ahora se involucró el personal penitenciario. Cuando se informa al jefe de guardia o al supervisor sobre la acusación de abuso sexual, el jefe de guardia notifica a la unidad de investigación y eso podría ser dentro del departamento del comisario, podría ser la policía local, pero es algo que, sin dudas, sería parte de la respuesta coordinada ante cualquier acusación de abuso sexual en un contexto de confinamiento. El supervisor sigue el protocolo de respuesta del centro, que, repito, es algo que debería estar predeterminado y regulado por una política o una guía. El supervisor luego tiene las filmaciones de la oficina de registro o del calabozo para intentar identificar al abusador, porque puede ser que la agresión no aparezca en el video, pero quizás se ve algo de la actividad, como por ejemplo una persona caminando hacia el baño y luego alejándose. El jefe de guardia logra identificar al abusador porque en el video se ve la actividad previa y posterior a la agresión. El jefe de guardia ve en el video al abusador caminando hacia el baño del calabozo y alejándose, pero no captó la agresión, lo que es muy común. Muchos casos de agresión sexual se construyen sobre la base de lo que ocurrió antes y después de la agresión. Recuerden, como indicó Mónica, que las cosas no siempre suceden en orden cronológico y que ocurren otras cosas una vez que el sobreviviente hace la acusación. Se notifica a la oficina de investigación y luego se asigna un investigador que da respuesta a la cárcel para identificar al abusador o al abusado, Frank, y también para que Frank confirme la identidad del autor. El investigador le indica al jefe de guardia que retire al abusador de la unidad habitacional de inmediato y que lo ubique en una celda de separación administrativa o de aislamiento bajo supervisión. Se realiza eso para garantizar que esté vigilado, bajo prueba y por motivos de seguridad. Y el jefe de guardia también confirma que el abusador y Frank no están alojados en la misma área o en un área donde podría haber comunicación visual o verbal, para garantizar que no ocurran otras intimidaciones o actos de violencia. Se le pide al jefe de guardia que haga esto para lo siguiente. Como dije, garantizar que no se destruyan ni se pierdan pruebas y que ni Frank ni nadie más de la unidad sufra más daños. El jefe de guardia traslada a Frank hacia el hospital y desde el hospital para un examen médico forense y notifica al defensor del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. La respuesta del defensor puede ser parte del examen médico forense, es decir, puede ser parte del protocolo del programa de enfermeros y médicos examinadores de agresión sexual, que sigue el protocolo de respuesta del centro e incluye notificar al coordinador de PREA, al director de cumplimiento de PREA que trabaja en la instalación y el administrador de la cárcel. Siguiente diapositiva, por favor. Las responsabilidades de la unidad de investigación en el caso cuando se involucra el investigador. En ese momento, esta es una investigación penal en curso porque hay información que indica que hubo contacto sexual. Habrá diálogo entre el jefe de guardia del centro, la unidad de investigación y quien dirigirá la investigación
según los hechos y detalles denunciados. Obviamente, debido a que eso es una investigación y acusación penal, el investigador o el equipo de investigación tomarán el mando. A la vez, se debe considerar y discutir cuándo se realizará una investigación interna o administrativa, y en realidad, muchas veces, esa investigación penal lidera el proceso y la investigación interna o administrativa que revisará las normas que violó el abusador. Y esa investigación administrativa se quedará atrás a pedido de la investigación penal, porque es importante que la investigación penal se realice de manera que no se pongan en riesgo las pruebas u otros aspectos relacionados del caso penal. Entonces se realizará la investigación administrativa, pero el momento en el que se realizará se determina por medio de una comunicación colaborativa entre el investigador penal y el centro. Y ese es el equipo de investigación interno. Una vez que se decide cuándo se realizará la investigación penal administrativa y su organización, entonces el investigador asignado entrevistará a Frank y, en el mejor de los casos, el investigador tendrá capacitación especializada en investigaciones de abuso sexual. El investigador entrevistará a Frank para obtener información sobre la mecánica del abuso sexual, es decir, qué tipo de contacto hubo, qué parte del cuerpo del abusador estuvo en contacto con qué parte del cuerpo de Frank, el sobreviviente. En este caso, Frank le dirá al investigador, como indicó Mónica, que el abusador le tapó la boca con la mano. Eso es importante porque será una fuente de prueba de ADN para nosotros, del abusador y de Frank, el sobreviviente. Frank describirá el dolor que siente, y eso será importante porque indica las partes del abuso sexual. Frank le dirá al investigador qué partes de su cuerpo tocó el abusador, y le dice que el abusador lo agarró de la entrepierna por encima de los pantalones y que como resultado Frank sentía dolor y molestias. Esto es importante porque, de nuevo, indica las partes del delito y señala dónde encontraremos pruebas forenses. Frank también indica que él no lo incitó, que no lo pidió, y más allá de que esto ocurrió en un contexto de confinamiento, la investigación penal continuará y será tan exhaustiva como lo sería en la comunidad. El investigador confirma que el jefe de guardia sacó al abusador del área en la que estaba Frank en la unidad y que el abusador está en un lugar en el que puede ser supervisado y en una situación en la que no puede abusar de nadie ni intimidar a nadie más. Luego Frank es trasladado a la unidad médica o a la unidad médica del centro para que el centro médico realice una evaluación para cerciorarse de que no haya problemas inmediatos de seguridad física o médica que haya que tratar como una lesión. Y el equipo médico, gracias a que ha recibido capacitación adecuada sobre abuso sexual en contextos de confinamiento, es consciente de las implicaciones probatorias y por ese motivo busca problemas médicos. Y si no se identifican problemas junto al investigador, solicitarán que se realice un examen médico forense en el centro médico identificado. En general, a los exámenes médicos forenses los realizan médicos forenses especialistas fuera del centro y no personal médico del centro por varios motivos. Luego, Frank es trasladado por un equipo de transporte desde el centro del centro médico forense. Sigamos con la siguiente diapositiva. Veamos. Investigación de seguimiento. El investigador realizará una entrevista más profunda con Frank en el hospital, donde está a salvo y fuera del entorno en un centro médico. Y es importante que el investigador, según la información que obtenga de Frank, tenga claro cómo ordenarán las entrevistas con otros posibles testigos. Lo que ocurre cuando el equipo traslada a Frank desde el examen al hospital para el examen médico forense es que el investigador habla con el médico forense y el investigador
le da los detalles al forense según lo que Frank le indicó, según la capacidad de recordar y denunciar de Frank en ese momento, y considerando el impacto que puede tener el trauma en la capacidad de un interno o de cualquier sobreviviente de recordar información y secuencias, según dónde están y su respuesta frente a traumas. El investigador habla sobre el daño físico, la información que le dio Frank. El investigador y el médico forense, en general, hablan sin la víctima y sobreviviente presente, porque repetir esa información es otra situación en la que recordar eso puede generarle más traumas al sobreviviente. Por eso deben tener esa conversación en un lugar separado, de manera discreta. Independientemente de lo que la víctima les informe a los investigadores, el experto SafeSane seguirá su protocolo y realizará una evaluación exhaustiva de la víctima sobreviviente para garantizar que no haya problemas médicos o traumas, que incluirá un examen interno y externo según los hechos y lo que las pruebas indican a través del examen médico forense. Y no confiarán solo en la información que les dio el investigador o la víctima sobreviviente, porque muchas veces este tipo de trauma dificulta que la víctima sobreviviente pueda indicar qué ocurrió en orden secuencial y que encuentre las palabras para describir lo que le pasó. Por ese motivo, el protocolo médico forense se realiza siempre de la misma manera, revisando de pies a cabeza el estado del cuerpo de la víctima sobreviviente y buscando otras fuentes de pruebas que pueden incluir lesiones no causadas por la agresión sexual, tomando nota de todo, porque con la investigación podría descubrirse que el abusador podría tener información sobre el cuerpo del sobreviviente que puede servir de prueba. Sé que estoy hablando rápido, quiero que entiendan lo que sucede en una investigación penal, la colaboración entre forenses y médicos penales, que no solo las lesiones causadas por la agresión pueden tener valor como prueba. Todo lo que los médicos forenses ven es útil para informar a la policía, para mejorar la tarea de recabar pruebas para el caso penal. Tengan en cuenta que el defensor está para dar apoyo durante el examen médico forense y también debería estar presente durante el resto de la investigación, en las entrevistas que se realizan en el centro, luego del examen médico forense y durante toda la investigación. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que para que una investigación sea completa y exhaustiva, no solo se recabarán pruebas de la víctima sobreviviente, también se le debería realizar un examen médico forense al abusador y autor. Ellos son la otra parte de este proceso de búsqueda de pruebas. Así que deberían identificar problemas de contaminación cruzada por adelantado con el equipo de respuesta combinada y deberían haber protocolos y políticas que aborden este problema y otros asuntos, porque si eso no se identifica antes de intervenir, los casos penales y hasta los casos administrativos podían verse afectados por problemas de contaminación cruzada. Así que hablaré de eso hasta ahí y avanzaré porque tenemos límites de tiempo. Le cedo la palabra a Mónica. Mónica. Estupendo, gracias. Ahora hablaremos sobre las responsabilidades del personal médico del centro. Recapitulemos. El investigador trasladó a Frank a la unidad médica de la cárcel para una evaluación médica. El investigador le indicará al personal médico del centro por qué trajeron a Frank a la unidad médica. Esto es importante porque el personal médico del centro no realiza un examen médico forense. Los exámenes médicos forenses los realiza un proveedor externo, un enfermero examinador de agresión sexual en un hospital regional. Y el personal médico del centro no debe destruir pruebas accidentalmente.
El personal médico del centro le preguntó a Frank sobre su estado médico. Frank les dice que siente dolor en la parte interna de sus mejillas y siente la ingle sensible. Y el personal médico del centro realiza una evaluación inicial de las lesiones. El personal médico trata sus problemas médicos y, junto con el investigador, le comunica a Frank sus derechos, explicándole que es un examen médico forense, y Frank confirma que quiere someterse a un examen médico forense. El personal médico del centro se comunica con el SANE de ese hospital regional para que realice el examen médico forense. Le dan un resumen de las lesiones y de lo que ocurrió. Eso es como un adelanto. De nuevo, la comunicación continua es clave. Luego, el personal médico del centro le entregará un sobre cerrado con la información médica de Frank al SANE, quien lo devolverá al personal médico del centro. El sobre detallará la atención que recibió Frank y el plan de tratamiento para el seguimiento médico. Y el personal médico del centro proveerá este tratamiento. Si el personal médico no pudiera proveer el tratamiento de seguimiento, entonces el centro se encargará de que el tratamiento se realice en el hospital o en un centro ambulatorio. Vamos a avanzar. Hablemos del traslado del sobreviviente y de lo importante que es el proceso de respuesta. En este caso, el jefe de guardia organiza el traslado para el examen médico forense. Llaman a los oficiales de traslado porque podrían necesitarlos para el sobreviviente y para el abusador. Los oficiales de traslado seguirán procedimientos de seguridad para abuso sexual de un interno en el centro. Debe haber 2 oficiales de traslado para garantizar que no haya contacto entre el sobreviviente y el abusador y para que no pueda haber contaminación cruzada. Los encargados de traslado le dan a Frank un overol limpio para que pueda cambiarse después del examen médico forense. En este caso, solo trasladan al sobreviviente Frank para realizar el examen médico forense y los oficiales de traslado reciben ese sobre médico cerrado del que hablamos antes para poder entregarlo al hospital. Cuando la camioneta de traslado llega al hospital, usan un elevador privado del personal para llegar a la sala de examen. Entonces, en lugar de pasar por la sala de emergencias o la entrada principal, organizaron con antelación un método seguro de ingreso junto con el personal de seguridad del hospital y el programa SANE y discutieron asuntos de seguridad y de nuevo esa comunicación continua. Luego, uno de los oficiales de traslado le entrega un sobre cerrado al SANE y ahora están en la sala de tratamiento. El oficial de traslado debería conocer los protocolos de seguridad en el hospital para sobrevivientes encarcelados. Esto significa que el protocolo de una emergencia médica puede ser distinto al de una agresión física. Después del examen médico forense, Frank se pone el overol nuevo y es trasladado de nuevo del hospital al centro. El oficial de traslado recibe el sobre médico cerrado del SANE y se lo entrega al personal médico del centro cuando regresa. Y le cedo la palabra a Marion. Gracias, Mónica. Ya hablaron de algunos de estos aspectos, pero quiero comenzar con la importancia de garantizar bajo la norma 115.21 que se entiende bien el acompañamiento del defensor. Y esto es de lo que habló Cynthia, ¿sí? Normalmente es parte del protocolo médico forense que el defensor sea notificado por el personal de SANE o por el personal penitenciario. La redundancia es algo muy bueno aquí. No queremos que el apoyo del defensor se pierda en el camino. Y si no hay un defensor de un centro comunitario contra agresión sexual, como Cynthia mencionó, hay maneras de garantizar que el personal del centro esté capacitado para cumplir ese rol. Como dijo Mónica, el equipo de traslado lleva a Frank desde el centro hasta el hospital. El defensor está ahí y repetimos esto porque es muy importante. Muchas veces vemos a la defensa y al apoyo emocional como algo accesorio.
pero es esencial para ofrecer un servicio de calidad a un sobreviviente encarcelado o a cualquier sobreviviente. El defensor de la víctima está en el hospital y dice, sí, recibí una llamada de los enfermeros examinadores de agresión sexual y recibí una llamada del centro. Así que es bueno que exista esa redundancia. Luego del examen médico forense, el defensor No, ofrecerá es la correcta, Marion. información a Frank sobre orientación para que tenga Sí. apoyo continuo. Y quiero decir algo a los defensores. Esto requiere capacitación especializada, como indicó Cynthia, porque muchas de las estrategias de apoyo para lidiar con las emociones que pueden ofrecerle a personas que no están encarceladas, como calmarse con un baño caliente, encender un incienso y caminar, no son las mismas estrategias de apoyo que pueden ofrecerle a alguien que está encarcelado. Es muy importante que se capaciten para prepararse y entender qué pasa dentro de un centro de confinamiento para que los recursos y el apoyo que ustedes ofrezcan a los sobrevivientes que están confinados sean cosas que están a su alcance y que puedan hacer. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Creo que es la 27. Y de nuevo vamos a 28. Vamos a preparar el entorno para Frank en el hospital y lo llevan para el examen médico forense. ¿Estoy en la diapositiva incorrecta? Bueno, 28. Bien. El enfermero examinador de agresión sexual entra a la sala de examen y explica el proceso en detalle. Esto es muy importante porque el sobreviviente está muy traumatizado. Hablando de nuevo de esto, en mi experiencia en investigaciones, es muy importante informar al sobreviviente, especialmente si está encarcelado, porque ya que esto es lo último que espera si está en un contexto de encarcelamiento. Entonces, explicarle a Frank lo que ocurre en el examen, explicarle que puede aceptar o no aceptar cualquier parte del examen es muy importante. El SANE documentará el historial y las observaciones, usará un gráfico anatómico, los documentos y la información que tiene para realizar el examen SANE. Lo realizará de pies a cabeza, como señalé antes, y revisará todo lo que haya que documentar por escrito o en el gráfico anatómico. Frank indica que le duele la boca. El personal SANE Safe documentará eso en una observación. Tomará muestras de la parte externa de la boca, tomará muestras de la parte interna de la boca. Revisará si se siente dolor a la presión en la entrepierna y durante todo el proceso de recolección de pruebas le seguirá pidiendo a Frank su permiso y consentimiento, explicando por qué es útil tener esta información. Si hay rasguños, mordidas, marcas, tatuajes, todo eso también se documentará en el gráfico anatómico, porque cuando se entreviste al autor o abusador, él puede hacer referencia a alguna de esas cosas, lo que podría indicar que él tiene esta información, lo que puede servir como prueba para la investigación penal, y eso podría ser fundamental para proporcionar el argumento y el método y la manera en la que ocurrió la agresión. Al finalizar el examen, cuando el enfermero forense ya tomó y secó las muestras y envasó todo como corresponde, el enfermero le entrega el kit al investigador y éste lo lleva a la sala de pruebas o, según la urgencia, podría enviarlo al laboratorio forense para que lo analicen. Esa parte continúa y Angelita les hablará del personal médico forense, pero a la vez la policía también está involucrada en esta parte. Y aquí entra la colaboración de nuevo, la comunicación y el trabajo en equipo. Mónica, te cedo la palabra. Gracias.
Bien, de nuevo, repitemos que la comunicación continua es clave porque es esencial. En este caso, el coordinador de PREA notifica los servicios que Frank necesita al personal de salud mental. Recuerden que al comienzo el jefe de guardia se comunicó con el coordinador para notificarlo. Cuando Frank regresa al centro, el personal de salud mental realiza un seguimiento y una evaluación para ayudarlo a enfrentar el trauma. Frank sigue encarcelado y puede acceder a servicios confidenciales externos de apoyo emocional por teléfono. Vale la pena mencionar que el resultado de la investigación no afecta el acceso que Frank tiene a estos servicios. Quiero destacar que, según las normas PREA, la víctima debe recibir los servicios de tratamiento sin costo y sin importar si la víctima dice que es el abusador o si coopera con una investigación que surge de un incidente. Avancemos al momento en el que Frank es liberado del centro meses después del incidente de abuso sexual. Cuando finaliza la investigación, le indican servicios de salud mental a los que puede acceder. No tenemos tiempo suficiente para ver todo esto en detalle sobre los servicios y cuidados que se ofrecen luego del examen médico forense a los sobrevivientes y abusadores, pero queremos resaltar algunas áreas importantes. Cuando trasladan a Frank al centro, le preguntan si quiere permanecer bajo custodia preventiva o si quiere volver con el resto a su unidad habitacional. Frank indica que no quiere permanecer bajo custodia preventiva. Cuando Frank denuncia el abuso sexual ante el oficial, otra cosa que debería haber hecho simultáneamente es vigilar que no haya represalias. Ahora veamos los servicios y cuidados continuos posteriores al examen médico forense para el abusador. El abusador debería ofrecerle terapia, asesoramiento u otras intervenciones. Se realiza esto para abordar y corregir los motivos subyacentes que llevaron al abuso. Y el centro debe considerar si impondrá como requisito que el delincuente participe en tales intervenciones para que pueda acceder a programas u a otros beneficios. Marion, te cedo la palabra. Bien, gracias, Mónica. Lo que ven aquí es la distinción entre la investigación penal y la investigación administrativa. Se pueden realizar de manera paralela, puede ser que comience y que luego siga la administrativa. Si hay indicios de conducta delictiva, debe realizarse primero la investigación penal y luego, a través de la colaboración, se debe decidir cuándo comenzar la investigación administrativa. Solo estoy repitiendo lo que ya se dijo antes. Además, las partes del proceso de ofrecer apoyo y tratamiento continuo para la víctima sobreviviente. Y también, según las normas, el autor debe recibir servicios. Voy a avanzar porque ya hablamos de esos elementos de una u otra manera en diapositivas anteriores. Mónica. Y vamos a cerrar mencionando que el centro terminó realizando una revisión del incidente de agresión sexual. Y lo hizo porque esta investigación de abuso sexual fue fundamentada por Frank. Tengan en cuenta que la revisión debe realizarse dentro de los 30 días desde que se cierra cada investigación de abuso sexual en la que la acusación se considere fundada o no fundada. En el único caso en el que no se realizaría una revisión es si la investigación determina que la acusación no es fundada. La diapositiva ofrece detalles sobre quién debe ser parte del equipo de revisión y qué debe incluirse en la revisión. Le cedo la palabra a Angelita. Gracias, Mónica. Gracias, Marion. Hicieron un gran trabajo explicando ese caso. Queremos tomarnos unos minutos, no serán unos minutos realmente, pero queremos darles la posibilidad de escribir preguntas sobre el estudio de caso del que hablaron Marion y Mónica en el cuadro de preguntas y respuestas. De nuevo, el objetivo es que podamos revisarlas y armar una guía con las respuestas para enviárselas a todos. Luego de revisar cada caso, les recordaré que el cuadro está disponible y que pueden agregar sus preguntas mientras revisamos cada estudio de caso. Ahora le cederé la palabra a Cynthia para que presente el segundo caso que discutiremos, pero quiero señalar que discutimos el primero en detalle y les muestro el proceso y la respuesta de cada persona. En los próximos dos revisaremos la situación y señalaremos aspectos específicos sobre la base de ese caso, así que cambiaremos un poco el formato.
Hola a todos. Bueno, vamos a revisar un caso para hablar sobre el acompañamiento remoto durante el examen médico forense, es decir, una situación en la que el defensor de víctimas de violación ofrece apoyo pero no está físicamente en el hospital, o en un caso en el que el examen se realiza en el centro, no están en persona. Participan y ofrecen acompañamiento por teléfono. Pasemos a la siguiente diapositiva. Usted es el defensor de una víctima de violación. Este escenario es específico para las tareas del defensor de la víctima de violación. Suena el teléfono en un centro de ayuda a víctimas de violación durante el turno de la noche. Cuando usted contesta, el interlocutor dice: soy el sargento Smith, llamo desde el hospital por una PREA, el delincuente está aquí conmigo, estamos esperando al enfermero. Usted nota que suena como si estuviera en altavoz. Siguiente diapositiva. Luego de explicar que hay otro guardia en la sala, el sargento Smith dice: bueno, ¿quiere hablar con el delincuente? Luego lo escucha decir: ahora puede hablar. Es el defensor. Luego de una pausa, usted escucha que otra voz le pregunta al sargento Smith: ¿qué es un defensor? Siguiente diapositiva. Se escucha su voz en el teléfono. Hola, soy Jay. Usted le dice su nombre, el nombre de su programa de ayuda a víctimas de violación y qué pronombres usa. Jay responde: Dios, bueno, estoy un poco perdido. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere decir con pronombres? Hace mucho frío aquí. Me pusieron una bata de papel y esposas. ¿Usted trabaja para el departamento de penitenciarias? Siguiente diapositiva. Usted le pregunta al sargento si pueden darle una manta a Jay y le pide que lo saque del altavoz para poder hablar en privado con Jay. El sargento le ordena al otro oficial que le traiga una manta a Jay. Luego indica que no pueden sacarle las esposas a Jay, así que tendrá que seguir hablando con el altavoz. Siguiente diapositiva. Usted le menciona a Jay los puntos principales del guión de su agencia para apoyo forense remoto, incluido que el enfermero debería tener una copia de folleto de la agencia para ofrecerle, que incluye cómo puede comunicarse con su línea de ayuda desde cualquier teléfono. Luego le dice a Jay que lo que pasó no es su culpa. Escucha que el guardia le dice en voz baja al sargento: perdón, defensor, este tipo no es una pobre víctima, yo lo vi venir. Siguiente diapositiva. Usted escucha que el sargento le ordena al otro guardia que se pare afuera y que espere ahí hasta que termine el examen. Luego escucha una voz familiar decir: hola, soy Ramona, la enfermera forense. Usted le dice a Jay: Ramona responderá las preguntas que tenga sobre el examen, paso a paso. Si hay alguna parte del examen que no quieras hacer, puedes decir que no. Usted ofrece a acompañar a Jay en el teléfono todo el tiempo que desee. No hace falta, dice Jay. ¿Podría hablar contigo cuando se termine el examen? Antes de cortar la llamada, el sargento dice: llamaremos cuando termine el examen como lo indica el protocolo. Unas horas después, el teléfono suena de nuevo. Habla el sargento Smith y él le informa que el examen terminó. Usted le pregunta si puede hablar con Jay de manera privada. Él acepta y ayuda a Jay a colocar el teléfono entre el mentón y el hombro. Siguiente diapositiva. Hola, dice Jay. Usted vuelve a presentarse y a presentar a su agencia antes de preguntarle si está bien. No estoy bien, responde Jay. Le repite que lo que le pasó no es su culpa y le pregunta si quiere que le envíe material. Jay acepta y usted escribe su nombre completo y número de interno en el formulario de admisión de la agencia y le indica que pronto recibirá algo de la agencia. Recuerda, siempre puedes comunicarte con nosotros a través de la línea de ayuda. Ese es el final del caso. Quiero revisar algunos puntos y probablemente no tendrá tiempo de hablar de todo lo que puede sugerir en este caso, pero creo que un buen punto de partida es recordar que ustedes quieren afrontar esto como defensores de la víctima de violación, siguiendo los protocolos establecidos por su agencia y estado.
Y este es un mensaje para todos los que participan en este webinario, que las responsabilidades del defensor no cambian si la persona está encarcelada, ¿no? Este es un sobreviviente que además está encarcelado. Tienen las mismas obligaciones con respecto a la confidencialidad. Tienen las mismas responsabilidades y su papel es el mismo. Como indicó Marion antes, su papel es muy importante y son la persona que brinda apoyo al sobreviviente. Todas las otras personas en la sala tienen un papel diferente y responsabilidades diferentes, pero el defensor está ahí para el sobreviviente. Y me gustaría dar un paso atrás y pensar sobre el hecho de que este tema del apoyo remoto surge y puede surgir mucho en este contexto de pandemia. Pero también puede surgir especialmente en casos, por ejemplo, de programas rurales que quizá no pueden llegar al hospital o al centro a tiempo. Así que también hay que tenerlo en cuenta y es algo que ha ocurrido con la comunidad con la COVID. Con respecto a los protocolos que se aplican, quería agregar que mucho de lo que pasó en este caso son cosas que se deberían haber anticipado y resuelto previamente. Entonces, al revisar, hablaré más de esto en un momento, al hablar paso a paso y al estar involucrados con los colaboradores para poder hablar y preguntar cómo manejaremos las distintas situaciones, cómo manejaremos el tema de la seguridad, cómo manejaremos el nivel de restricción que habrá cuando haya varias personas en la sala. Esas son las cosas que deben considerar y tener un director, sea quien sea, que sea la persona apropiada, por ejemplo, dentro del programa de ayuda a las víctimas de violación, quien gestionará las negociaciones, por ejemplo, de su memorando de entendimiento y estableceré estos protocolos. Estas son cosas que se le deberían plantear. Entonces, por ejemplo, si ustedes son el defensor de la víctima de violación, que es el responsable de trabajar con los sobrevivientes encarcelados, pero son nuevos o no tienen la capacidad de negociar un MOU con una penitenciaria, entonces eso debería ser parte de la capacitación de los directores. Deberíamos pensar en esto cuando hablamos con los colaboradores, las penitenciarias, el hospital, los SANE, SAFE, etc. Lo otro que hay que considerar del siguiente punto es promover un nivel de cuidado que sea coherente con lo que se vería en la comunidad. Cosas como, por ejemplo, que Jay dijo, tengo puesta una bata fina de papel, estoy congelado, estoy esposado. Y sé que obviamente el tema de las esposas es porque está encarcelado, hablaré más sobre eso en un momento, pero con el tema de la manta, el defensor hizo lo correcto al pedirle al oficial que le diera una manta a Jay. Esos son algunos de los motivos por los que el defensor está ahí, para asegurarse de que haya un cuidado informado sobre el trauma centrado en la víctima. Que esta persona esté encarcelada no implica que se deban aplicar normas diferentes. Entonces, la atención y el apoyo que ofrecen a las personas encarceladas deben ser el mismo que el que les ofrecen a las personas en la comunidad. Y otra cosa importante, ya hablé del MOU y el último punto habla de informar cambios que se realizan en el procedimiento, cualquier cambio, por ejemplo, en el MOU. Si hay un MOU entre usted y el centro, entre su programa y el centro del que el SANE o SAFE debería estar al tanto. El SANE SAFE debería ser parte de la discusión. Asegúrense de que estén al tanto de las cosas que deberían saber si hay algo que cambió con respecto al procedimiento o algo así. También deben poder pensar en maneras en las que el SANE o SAFE pueda involucrarse en algunos de los pasos necesarios para proveer un cuidado informado sobre el trauma para el sobreviviente.
Por ejemplo, pueden preguntar si el enfermero forense puede darle al sobreviviente un formulario de consentimiento de divulgación de información para que lo firme, para que el defensor pueda comunicarse con el sobreviviente después del examen y ofrecerle ese seguimiento. Pueden cerciorarse de que el SANE Safe tenga un folleto o información de su programa para que el sobreviviente tenga esa información. Eso podría incluir información sobre cómo comunicarse con su programa, pero también información básica sobre cómo comenzar a sanar luego de una agresión sexual. Me gustaría hacer una pausa y ver si Angelita o Mónica quieren hacer algún comentario sobre lo que estaba diciendo sobre el SANE Safe y esa relación. Básicamente creo que cubriste casi todo. Okay, Es the muy last importante take. que los involucrados interactúen y se comuniquen previamente, durante el examen y después, para garantizar que toda la atención, la defensa, todos los servicios son coherentes y que son parte de un plan, como un movimiento fluido. Entendemos que también debemos observar cada circunstancia en cada caso y que algunas veces habrá que modificar eso, pero si ya tienen esa relación, si ya tienen esa comunicación abierta, la tarea de modificar se vuelve más fácil. Lo único que deben hacer es decir, eso es lo que sucede aquí, ¿cómo podemos trabajar esto juntos para ofrecer la mejor experiencia posible? Y sí, y me gustaría señalar que la interacción entre el sobreviviente y el oficial de traslado o cualquier personal del centro en las distintas etapas de la respuesta puede tener un impacto fuerte en el sobreviviente y su trauma. Y en este caso mencionaste las esposas, esas podrían ser un detonante para esa persona, incluso antes del abuso sexual, podría tener una historia de trauma. Lo mismo ocurre con los cacheos, al menos informar. Sé que los protocolos de seguridad pueden decir que la persona debe estar esposada. Si es así, hay que explicarle eso al sobreviviente, hay que explicarle el motivo para que entienda por qué hacen eso así, para que al menos pueda prepararse físicamente y emocionalmente para eso. Yo recomiendo tener esa conversación con el profesional sanitario también, porque el profesional sanitario procurará ofrecer la mejor atención a los pacientes y podrían preguntar si se puede esposar solo una mano o evaluar la seguridad y buscar la mejor manera de hacer esto cuidando al paciente. Y también poder explicarle al paciente que debe permanecer esposado y quizá debamos cambiar esposas en ese momento. Nos ayuda a preparar al paciente para lo que ocurrirá durante el examen. Estupendo, muchas gracias. Próxima diapositiva, por favor. Quería comparar rápidamente el apoyo presencial con el apoyo remoto, algunas de las diferencias más importantes. Sin duda puede ser más difícil para el defensor de la víctima de violación porque pueden estar acostumbrados a una modalidad presencial en la que el examen forense, todo el proceso puede llevar entre 4 y 5 horas o más en algunos casos, y el defensor puede estar acostumbrado a estar presente durante todo ese tiempo. Y pueden apoyar y ayudar a empoderar al sobreviviente de muchas maneras. Pueden atender sus necesidades emocionales urgentes. Ahora, el apoyo remoto, por otro lado, al atender por teléfono y por cuestiones prácticas, ¿no? Probablemente el sobreviviente habla desde un teléfono del hospital. El defensor está involucrado unos 15 o 30 minutos. Ustedes definitivamente quieren ofrecer apoyo y de nuevo hacerlo previamente para poder hablar con el sobreviviente antes y después del examen, pero de todas formas será por un tiempo limitado y no estarán en persona. Podrán ayudar solo con sus palabras, con el tono de voz y tendrán menos posibilidades de ofrecer ese apoyo emocional. Y por eso es tan importante definir previamente cosas como la divulgación de información, los folletos y los otros materiales que le podrían pedir el SANE o SAFE que tengan a mano para esa persona. Siguiente diapositiva. Otra cosa que deberían considerar, que es bastante obvio, es acortar su guión.
Acortarlo pensando qué es lo principal que le dirían a ese sobreviviente si estuvieran en persona y cómo hacerlo en menos tiempo. Vieron que el defensor en este caso resaltó, esto no es tu culpa, ¿no? Esto no es tu culpa. Y luego se tomó el tiempo de ver qué podía hacer, incluso a través del teléfono, para generar un entorno informado sobre el trauma. Podemos darle una manta. Pueden sacarme de altavoz para que pueda hablar en privado con esa persona. ¿Qué haré si hay otras personas escuchando la comunicación? Si no es una conversación privada o si estoy en altavoz, ¿cómo debo restringir lo que digo para proteger la confidencialidad de esa persona? No quiero que dé información, por ejemplo, que no debería ser pública, dado que hay oficiales penitenciarios escuchando y que no se puede hablar en privado con esa persona. Y en general podrían estar acostumbrados a un contexto en el que el sobreviviente está en una sala privada con puerta. Pero al igual que una persona en la comunidad podría no estar solo en esa habitación, puede haber otras personas presentes y ustedes deben analizar cómo negociar eso. Ahora deben analizar cómo negociar eso de manera virtual y lo que el SANE o SAFE puede hacer y que pueden arreglar previamente con los oficiales penitenciarios y con el personal médico y el SANE SAFE para maximizar la confidencialidad y la seguridad. Siguiente diapositiva. Otros aspectos que deben tener en cuenta. Deben asegurarse de que la persona tenga acceso a información sobre cómo acceder a sus servicios. Puede que esta persona nunca haya llamado a la línea de ayuda. Quizá haya líneas de ayuda que ustedes, sus coaliciones estatales u otra entidad ofrecen para ese centro. Deben cerciorarse de repetir eso. Estos son recursos que puedes aprovechar. De esta manera puede contar con apoyo confidencial por teléfono. De esta manera puede hablar conmigo y tener una conversación confidencial o indicarle a qué servicios de salud mental puede acceder en el centro. Consideren todo eso previamente. ¿Qué debe indicarle a esta persona? Y por supuesto, cosas como hablar despacio, repitiendo la información, pensar en temas de accesibilidad. Esta persona está pasando por uno de los eventos más traumáticos que una persona podría vivir. Como decía Jay, trabaja para el Departamento de Penitenciarias. ¿Qué es un defensor? Se podía percibir el trauma en muchos aspectos. Hay formas de abordar eso. El hecho de que Jay no supiera lo que era un defensor, como Marion y Mónica explicaron, esa es información que Jay debería haber recibido cuando todavía estaba en el hospital. Bien, puedes someterte a un examen médico forense. Te puede acompañar un defensor para apoyarte durante ese proceso. Entonces, si se ofrece esa información, Jay afronta el proceso con más conocimiento. Jay o el sobreviviente debe saber eso, que no trabajan para el Departamento de Penitenciarias. Él puede hablar con ustedes de manera confidencial, ya sea en ese momento o más adelante, pero que ustedes están ahí para ayudarlo. Ustedes no representan al Departamento de Penitenciarias y, de nuevo, en el último punto, seleccionen 1 o 2 puntos para el sobreviviente de antemano. En un caso de apoyo remoto, tienen muy poco tiempo. ¿Qué quieren transmitir? Especialmente teniendo en cuenta que no saben cuánto durará la conversación, no están en la sala, los oficiales penitenciarios controlarán bastante lo que ocurre. Entonces, ustedes deben ser eficientes y asegurarse de decir lo más importante. Y me gustaría tomarme unos minutos más antes de cederle la palabra a Angelita. Otra cosa que surgió en el caso del lenguaje que hace énfasis en la persona, ¿bien? Y este es un mensaje para los oficiales penitenciarios también. Analicen el lenguaje que usan, la manera en la que hablan de esta persona que es un sobreviviente de abuso sexual, ¿bien?
Cosas como decir, el delincuente está aquí, en lugar de decir, Jay está aquí, el sobreviviente está aquí o la persona que traje del centro está aquí. Analicen cómo se están comunicando en ese momento y qué implica para esa persona. Mencionar sus pronombres. Es importante hacer eso, especialmente porque el sobreviviente podría ser una persona transgénero. Y si no lo es, demuestra que ustedes ofrecen un entorno seguro, un entorno abierto, y ustedes dicen, estoy aquí por este motivo. Puedes contar conmigo, te cuento quién soy, puedes contarme quién eres. Voy a cerrar con eso. Hablaría de más cosas si tuviera el tiempo. Esto es lo último que diré y es algo que alguien mencionó en el chat que me pareció estupendo. Es sobre el autocuidado y Marion también habló de esto. Pueden hablar con el centro para asegurarse de que el sobreviviente pueda bañarse cuando regrese al centro, por ejemplo. Y una ducha no es algo garantizado en las penitenciarias y, en general, puede suceder un par de veces a la semana. Cosas así, solicitar eso y asegurarse que ocurra. Y si no podrán encender una vela, pero pueden darle información al enfermero para que se le pase al sobreviviente sobre ejercicios de respiración, dibujar, escribir, tomar un papel y romperlo cuando se siente enojado. Herramientas para el autocuidado adaptadas al contexto de penitenciaria que pueden ofrecerle. Bien, gracias. Angelita, te cedo la palabra. Gracias, buen trabajo. Bueno, teníamos una pregunta de encuesta, pero la vamos a saltar para que podamos revisar el último caso en los últimos minutos que nos quedan. Pero definitivamente pueden reflexionar sobre esto. Analicen cómo se maneja esto en su comunidad y qué pueden ofrecer en cuanto a defensa remota para pacientes o para sobrevivientes. Y también quería recordarles que el cuadro de preguntas y respuestas está disponible, así que si tienen preguntas sobre el caso del que habló Cynthia, siéntanse libres de agregar preguntas. Voy a avanzar y voy a hablar sobre el tercer y último caso. Hablaremos de las experiencias de un interno o de una persona encarcelada y ella se llama Sam. Sam es una mujer transgénero adulta que no se ha realizado la cirugía de reasignación de género, pero se está sometiendo a una terapia hormonal para el aumento de busto. Sam usa el pronombre ella. Sam está en una cárcel estatal y hace 2 semanas que está en su unidad habitacional. Desde que llegó a la unidad, su compañero de celda, Jason, le ha tocado la cola varias veces y le manoseó los pechos sobre la ropa una vez. Luego del manoseo, Sam denunció el incidente ante el oficial penitenciario y solicitó ser trasladada, pero le negaron la solicitud. 2 días después de la denuncia, Sam se preocupó por Jason arrinconó a Sam cuando salía de la ducha. Jason le manoseó los pechos y le pellizcó los pezones. Cuando se oyó que se acercaba un grupo de hombres, Jason se alejó y dejó a Sam parada contra la pared. Esa noche, cuando estaban en su celda, cuando apagaron las luces, Jason obligó a Sam a salir de la cama sosteniendo un objeto filoso contra su cuello y agredió oralmente a Sam. La eyaculación de Jason cayó en la cara de Sam y entró en su boca. Cuando Jason regresó a su cama, Sam se limpió la cara con su camiseta, se sacó la camiseta, la escondió debajo de su colchón y regresó a su cama. A la mañana siguiente, Sam denunció lo que ocurrió ante un asesor y volvió a solicitar que la trasladaran a otra celda. El asesor notó que el lado derecho del cuello de Sam estaba rojo y le preguntó si sentía dolor, y Sam respondió que le dolía ese lado del cuello. Luego de hablar con Sam, el asesor notificó al personal médico que debían programar un examen médico forense para Sam, lo que inició el protocolo de respuesta coordinada ante un abuso sexual. Me tomaré unos minutos para analizar algunos de los puntos que hay que tener en cuenta en este caso. Se identificó a Sam con una mujer transgénero. Para que todos lo entiendan, esto significa que a ella le asignaron un género masculino al nacer, pero se identifica con el género femenino.
Hasta el momento, Sam no se realizó ninguna cirugía de reasignación de género y esto significa que tiene órganos sexuales masculinos. También debemos tener en cuenta que está tomando hormonas para desarrollar sus pechos. Me pareció importante explicarles eso para que lo entiendan mejor. En caso de que no comprendieran las palabras, algunas eran muy técnicas. Una de las cosas que notamos aquí es que hubo problemas e inquietudes de seguridad. La penitenciaría no activó ninguna respuesta la primera vez que Sam denunció que le habían tocado la cola y los pechos sobre la ropa. El otro problema es que Sam y Jason están alojados en la misma celda. Y eso también implica que hay un aumento en el nivel de violencia y el tipo de violencia contra Sam, ya que esta vez hubo un arma y además Sam sufrió una agresión oral. Hubo contacto de piel a piel en la ducha. Como recordarán, él le tocó los pechos y le pellizcó los pezones. Ella estaba desnuda en ese momento, hubo contacto de piel a piel. Sam no se higienizó la boca desde el evento en el que fue agredida, por lo que hay posibilidades de encontrar ADN de toque y ADN biológico. Eso se debe a que hubo una agresión oral y además el abusador eyaculó sobre la sobreviviente. Otros puntos del caso incluyen que como no entran otros internos a la ducha que hagan que Jason se detenga y se vaya, estaban esos otros internos que sí entran a la ducha. Si recuerdan un caso anterior, Mónica y Marion hablaron de puntos que analizamos sobre investigaciones y sobre entrevistar a posibles testigos. Este sería uno de esos casos. Pensando en los internos que estaban ahí, y hay algún video que se pueda revisar para decir sí, definitivamente estaba entrando gente y el abusador se fue. Piensen en que el segundo evento ocurrió en la celda que comparten Sam y Jason. Entonces, Sam vive ahí. Jason vive ahí, Sam se fue de la celda, hizo la denuncia, ahora tenemos un problema porque Jason todavía puede entrar ahí, también hay problemas ocultos ahí, ella escondió su camiseta ahí. Entonces deberíamos pensar en cómo proteger ese espacio, cómo podemos cerciorarnos de que los investigadores se lleven la prueba. Y Mónica o Marion, si quieren agregar algo, adelante. Si no, continuaré para llegar a la última diapositiva. Para mí es suficiente, Angelita. Me gustaría señalar que cada uno de estos incidentes debería haber tenido una investigación penal. Pensando en el caso completo, Sam necesita atención médica, se queja de dolor, tiene lesiones visibles y sufrió una agresión sexual con eyaculación. Así que hay riesgo de infección de transmisión sexual y se debe realizar una evaluación de la paciente y se deben documentar todas las pruebas que se descubran, todas las lesiones y todo lo que se observe en el examen. Y por supuesto debemos tener el consentimiento de la paciente, como indicamos antes, y debemos asegurarnos de que la paciente o la sobreviviente comprende todo lo que se ofrece, incluida la medicación, y que sabe que puede rechazar cualquiera de esas cosas. La sobreviviente hizo varios intentos de decir lo que le había ocurrido y no la escucharon. Entonces, esa sobreviviente claramente necesita un defensor, porque más allá de que esté encarcelada, lo que sucede es importante y hay que abordarlo. También debemos pensar en la investigación. Mónica acaba de decir que ocurrieron varios incidentes distintos y que cada incidente es un delito que hay que investigar. También hay que considerar que Jason está ahí, lo tienen y pueden someterlo a un examen médico, pueden pedirle pruebas o pueden solicitar una orden para buscar pruebas. Entonces, se tiene en cuenta todo eso. Y eso es algo que Marion señaló en el primer caso.
Quiero agregar rápidamente, como dijo Mónica, tocarle los pechos por encima de la ropa a alguien es un delito y no solo se debería haber denunciado, la penitenciaría también debería haber actuado. Lo segundo es que la agresión oral es penetrante. Muchas veces las personas piensan que el pene en la vagina, el pene en el recto o ano es agresivo o penetrante, pero poner un pene u otro objeto dentro de la boca de alguien es una agresión penetrante, así que es un delito. Y es un componente educativo para quienes no son investigadores. Gracias, Marion. Sabemos que son las 3:31 y sin duda les agradecemos a quienes se quedaron hasta ahora. Voy a cerrar con las últimas diapositivas sobre salud pública y si tienen que irse lo entendemos perfectamente, pero porque se está grabando quiero revisar estas diapositivas. Quiero avisar que el cuadro de preguntas y respuestas está disponible. Ese fue nuestro tercer caso. Siéntanse libres de agregar las preguntas que tengan sobre ese caso en el cuadro para que podamos crear esa guía y responder sus preguntas, especialmente porque no pudimos responder preguntas durante la presentación. Habiendo dicho esto, voy a cerrar con las últimas 2 diapositivas. Quería señalar que, no sé si lo saben o no, pero el presidente Biden designó esta semana, del 5 de abril al 11 de abril, la Semana Nacional de la Salud Pública. Y eso tiene que ver con lo que discutiremos en las siguientes diapositivas sobre seguridad pública y salud pública para la comunidad y para personas encarceladas cuando se reinsertan en la comunidad. Marion, ¿puedes hablar de la primera brevemente y yo tomaré la última? Gracias, muchas gracias, Angelita. Entonces, la salud pública es la base del desarrollo de la PREA. Junto con eso, por supuesto, están los asuntos de equidad, dignidad humana y justicia, que son puntos esenciales para garantizar que dirigen un centro sexualmente seguro. La otra parte es que, como los profesionales penitenciarios saben, más del 95% de las personas encarceladas regresarán a la comunidad y debemos cerciorarnos de que no regresen más traumatizados y más traumatizados sexualmente, lo que tendría un impacto en su reinserción. Y el otro punto, como dijo Angelita, es que la salud pública es muy importante en los abusos sexuales que ocurren en un entorno de confinamiento, desde el aspecto emocional y también desde los componentes de la salud física, la transmisión de una enfermedad de infección de transmisión sexual, el trauma adicional que le causa a un sobreviviente encarcelado que sufre un abuso sexual. La salud y la seguridad pública son un componente clave para garantizar que prevenimos, detectamos y actuamos frente a casos de abuso o acoso sexual en un entorno de confinamiento. Cierro con eso y la dejo a Angelita. Gracias, Marion. Esta última diapositiva tiene información de la Fundación de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia. La Fundación publicó un documento de posición en marzo de este año y resaltó parte de la siguiente información sobre salud y seguridad pública para personas encarceladas y la comunidad en general. Uno de los puntos que resaltó es que los individuos encarcelados tienen una tasa más alta de enfermedades infecciosas, trastornos mentales y problemas de adicción. Eso nos indica que su entorno también tiene un efecto negativo sobre su salud. Incluye factores como traumas o violencia que hayan sufrido, como lo que discutimos en el webinario de hoy. También puede incluir problemas de hacinamiento en los centros. Y el documento de posición indica que solo un 11% de las personas que tienen problemas de abuso de sustancias reciben tratamiento para la drogadicción en la cárcel. Por eso, las personas que tienen una adicción crónica tienen un mayor riesgo de pasar por un estado de abstinencia en la cárcel o de tener una sobredosis al regresar a la comunidad. Además, genera problemas para las familias. Eso incluye que sacan padres de sus familias y sus hogares. Esto hace que quede un padre a cargo del hogar. Hay una disminución del ingreso, si es que hay un ingreso. También puede generar que no queden padres para cuidar a los niños. Entonces el niño irá a un hogar de guarda o tendrá que vivir con otro familiar, lo que también afecta lo que ocurre en ese hogar o el hogar del familiar al que lo trasladan. Se preocupan por las personas encarceladas que están embarazadas. Nacen niños de padres encarcelados.
Eso no es algo bueno. ¿Y qué pasa cuando la mamá es el único padre del niño? De nuevo, ese niño es enviado a un hogar de guarda o es enviado a la casa de un familiar. Además, debemos considerar que para un niño, tener un padre encarcelado puede tener consecuencias negativas sociales o para su salud a largo plazo. Otra cosa que debemos considerar es que la reinserción en la comunidad puede ser muy estresante y es posible que el individuo no tenga recursos suficientes. Son liberados de la cárcel, deben buscar una casa, trabajo, deben buscar acceso a atención médica y además de todo eso, intentan reinsertarse en sus familias y la comunidad. Eso es muy estresante y se puede sumar los otros factores de los que hablamos. ¿Qué pasa si tienen problemas de salud que se desarrollaron en la cárcel o que descubrieron en la cárcel que tienen que enfrentar? Entonces, a veces hay barreras que dificultan el acceso al tratamiento de problemas de salud y a tratamientos de drogadicción cuando son liberados. Y lo mismo ocurre con los problemas de salud mental. Quizá reciben atención cuando están encarcelados, pero quizá no la sigan recibiendo cuando se reinsertan en la comunidad. Así que quiero señalar que todos tienen que pensar en esto, porque como ven en esta diapositiva y la que acaba de presentar Marion, esto no solo afecta a un individuo que ha estado encarcelado, afecta a familias y al individuo, y también a la comunidad. Así que debemos pensar en eso. Les dejamos algunos recursos en la guía. Perdón, perdí el hilo. Pero tienen algunos recursos, pueden usar el enlace y visitarlos. También pueden encontrar en la guía la información de contacto de nosotras 4. Todas las personas presentes cuentan con... La organización ofrece asistencia técnica. De nuevo, la IAFN ofrece el recurso de asistencia técnica para SAFE y el proyecto sobre los exámenes forenses de agresiones sexuales. Detención Justa también ofrece asistencia técnica y un centro de recursos PREA. Vamos a cerrar con eso y quiero agradecerles por quedarse con nosotras estos 8 minutos de más. Agradecemos su presencia. Crearemos la guía para ustedes y nos aseguraremos que la reciban todos los que se registraron. Recibirán una evaluación. Recibirán un enlace para la evaluación a través del chat y por email. Y también quiero darles las gracias a Cynthia, Marion y Mónica por estar aquí y por ayudarme a presentar toda esta información. Muchas gracias.